Quiero compartirles un tema muy importante que a todos nos concierne, porque en cierta etapa de nuestra vida nos tiene que pasar, sí o sí. El desánimo puede llegar y tenemos que darnos cuenta que eso no viene de Dios, que es lo que Satanás quiere meternos en nuestras mentes y en nuestros corazones para desanimarnos, que la pasión se vaya. Y hoy quiero hablarles acerca de Levíticos 12:13. Dice: y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá la leña cada mañana y acomodará el holocausto sobre él, y quemará sobre él las grosuras de los sacrificios de la paz. El fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. Es lo que dice Levíticos 6:12. Ahora, yo quiero hablarles acerca de la pasión. Acerca en este caso, la pasión por Dios. La pasión por Dios es lo contrario a la pereza, a la frialdad, al desamor, a la tibieza. Ahora, ¿qué es pasión? Lo que encontré que es pasión es sentimiento vehemente capaz de dominar la voluntad y perturbar la razón, como el amor, el odio, los celos o la ira. Esa es la pasión. Me acuerdo que cuando comenzaba en los caminos de Dios, estábamos tan apasionados que no había cansancio. Nosotros podíamos estar en la iglesia toda la noche y al otro día ir a trabajar y no había cansancio, porque esa pasión, esa hambre por Dios, no sé, nos perdíamos el tiempo en la presencia de Dios, cantando, alabando, y no había ese cansancio. Ahora, dice, el éxito en cualquiera de sus formas es el resultado de hacer las cosas con pasión y perseverancia. Pues si tú quieres tener éxito, hazlo con pasión y persevera. Sé apasionado, porque cuando te apasionas no te va a desanimar. Si hoy te equivocaste, hoy no resultó esto, hoy no resultó aquello, tú estás tan apasionado de decir, al final de cuentas tú dices, no perdí, más bien aprendí cómo no hacer las cosas. Y eso te motiva a seguir, pero estás tan apasionado que no te importa. Durante la travesía por el desierto, el pueblo de Israel había construido el tabernáculo de reunión, el cual era donde Dios se manifestaba. Y tenían que moverse, y a donde se movían, la presencia de Dios iba con todo el pueblo. Dice, justo a la entrada de este campamento estaba el altar de bronce donde se ofrecían los sacrificios. Sin embargo, era responsabilidad de los sacerdotes mantenerlo vivo, que esa llama no se apagara. Y es importante que nosotros mantengamos esa llama de nuestra pasión por Dios avivada, que no se apague. Así como los sacerdotes eran los encargados de ir cada mañana yo me imagino que hacían vigilias y ese fuego no se tenía que apagar. Entonces, por turnos, a cierta persona le tocaba de tal hora a tal hora, y el punto era que no se apagara esa leña, que no se acabara, sino que constantemente estuviera ardiendo eso. Constantemente nosotros tenemos que estar avivando el fuego que Dios ha puesto en nosotros. De igual manera es importante mantener la llama de nuestra comunión con el Espíritu Santo, aún más si somos servidores de su gracia. Sin embargo, hay muchas cosas que nos pueden apagar: los afanes de la vida, los problemas, las circunstancias difíciles, pero es responsabilidad de nosotros mantener avivado ese fuego de Dios que hay en nosotros. Entonces, partiendo de esto, la persona apasionada por Dios es aquella que arde de fervor, de amor, de ardor, de ganas, de entusiasmo por Dios o por las cosas de Dios. ¿Sí?
Es aquella persona que no se cansa de predicar, es aquella persona que no se cansa de alabar a Dios, es aquella persona que no se cansa de leer la Biblia, es aquella persona que no se cansa de orar, porque está tan apasionado por las cosas de Dios que él tiene hambre y hambre y hambre de las cosas de Dios. Hasta el punto que cada una de estas personas que están así de esta manera están dispuestas a darlo todo por Dios, hasta su propia vida. Si se recuerdan del pasaje donde habla de los 3 jóvenes, dieron su vida por Dios. Más adelante vamos a hablar un poquito acerca de esto. En 2 Timoteo 1, 6 al 7, cuando Pablo le expresó estas palabras a Timoteo, porque son unas palabras que le escribió y se las mandó. Imagínate si no estaba apasionado Pablo para seguir mentoreando, para hacer discípulos. Él era un mentor. Entonces estaba tan apasionado por las almas, estaba tan apasionado por Dios, que no le importaba a Pablo. O sea, nos damos cuenta que él no estaba tan cómodo como tú y yo ahora. No estaba, no sé, aquí, ¿no? Ni en el mejor hotel, ni en el mejor lugar. Estaba en la cárcel. Y probablemente, a lo mejor estaba hasta lastimado. Estaba hasta, si nos vamos a la Biblia, hay unas partes donde él dice: fulanito y fulanito me dejaron de apoyar, ya no están conmigo, se fueron. O sea, muchos le dieron la espalda, pero aún así él no se desanimó y todavía le escribió a Timoteo. Fíjense lo que le escribe a Timoteo. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. El fuego significa pasión. Por eso el libro de los Hechos, en el capítulo 2, nos narra una historia donde el Espíritu Santo descendió el día de Pentecostés, ¿verdad? Es por eso los primeros cristianos, la primera iglesia, estaba tan apasionado que cuando salían a predicar no se convertía 1 ni 2, se convertían 8,000 en 2 mensajes. Se convirtieron porque estaban tan apasionados, tan llenos del fuego de Dios. Ahora, miren lo que dice Juan. Yo los bautizo en agua, pero el que viene tras de mí los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Entonces, Jesús no tan solo nos quiere bautizar con el Espíritu Santo, sino también nos quiere bautizar con el fuego, con la pasión. Podemos tener el Espíritu Santo, pero no podemos tener la pasión. O sea, podemos tener el Espíritu Santo, pero la pasión no puede estar. Y Jesús no solo bautiza con el Espíritu Santo, sino también nos bautiza con su fuego. Eso indica que cuando Jesús te bautiza, quiere hacerlo con las dos cosas. Con su Espíritu Santo, pero también con la pasión para que hagamos su obra. Así que vamos a ver que la gente que se enfría, que se descarría, que se desanima, es porque ha perdido la pasión. Ha perdido las ganas de buscar a Dios. La gente que tú ves desanimada, que en un tiempo servía, que en un tiempo hacía algo al servicio de Dios, si el fuego de Dios ya no está ahí, porque descuidó su altar. Sí me están captando cómo hablaba el Antiguo Testamento de que los sacerdotes, tú y yo somos sacerdotes, y tenían que avivar el fuego, tenían que llevar todas las mañanas leña. Esto nos deja saber que todas las mañanas tenemos que tener una relación con Dios. Todas las mañanas tenemos que venir y venirnos a los pies de Cristo y decirle: Señor, aquí estoy. Quizás hoy no me siento tan bien, pero quiero tener esa comunión para que tú sigas avivando ese fuego. Sigas encendiendo esa llama. Una persona sin pasión nunca podrá ser usada por Dios como Él quiere. ¿Sí? Porque muchos tenemos ese pensamiento: yo quiero que Dios me use, yo quiero que Dios me lleve a naciones, yo quiero que Dios me use a través de la música, que Dios me use a través de la palabra.
Pero si no tenemos la pasión o ese fuego por Dios, raramente, o más bien, no podremos ser usados como Dios quiere, porque no tenemos esa pasión. Cualquier problemita nos va a desanimar y tal vez hoy tenías unas ganas de hacer algo para Dios y llega un problema y te desanimó. Una persona con pasión siempre va a ser atrevida, no le va a importar. Una persona con pasión no se desanima con facilidad. O sea, es muy difícil que una persona apasionada la desanimes. Te vuelvo a repetir, es tan bonito recordar cuando Cristo viene a tu vida por primera vez, porque te bautiza en Espíritu Santo y fuego, con esa pasión, ese amor de buscarle, ese amor de estar en las madrugadas, ese amor de estar en la iglesia, sin importarte la hora ni el día, si mañana vas a trabajar o vas a ir a la escuela, porque tienes esa pasión y no te importa, esa pasión por Dios. Una persona con pasión no le importan los obstáculos, porque está seguro que su Dios es más grande que cualquier problema. Pablo le escribe a Timoteo y le dice: te aconsejo que avives el don. Te aconsejo que avives el don de Dios que está en ti. En otras palabras, Timoteo había perdido el fuego. En otras palabras, Pablo había visto ya a Timoteo como que ya no era el mismo. Por eso le dijo: te aconsejo que avives el fuego del don que Dios ha puesto en ti. Y yo creo que en esta noche Dios nos quiere decir que avivemos ese fuego, que lo avivemos, que no dejemos que las circunstancias, que el desánimo apague ese fuego. Un don sin fuego no es nada, porque podemos tener el don. La Biblia dice que Dios a cada uno nos dio un don. Ahorita se los voy a leer, tengo la cita aquí. Pero ¿sabe lo que Satanás va a querer buscar? Desanimarte, para que el don que Dios ha puesto en ti no pueda hacer nada. Y eso es lo que va a hacer. O sea, el don no lo vas a perder. El don nunca se pierde, porque es un don que Dios, un regalo que Dios te dio. Y Dios no es como nosotros, de que hoy ya te enojaste, lo que te regalé, regrésamelo. No, Dios te dio algo y te lo deja. Dios, el regalo que tú tienes de predicar la palabra, de tocar algún instrumento, eso que tú tienes, ese talento que Dios te ha dado, ese regalo que Dios te dio, Él no te lo va a quitar. Pero de nosotros depende si lo hacemos con pasión, lo hacemos con ese fuego. Porque Dios nos puede usar. Y te puede usar a ti, te puede usar a ti, te puede usar a ti, para llevar el evangelio a través de la música, a través de la palabra, a través de la oración. Pero Satanás lo que va a querer es apagar ese fuego, para que tú no compartas tu don, para que tú no hagas a lo que el propósito por el cual Dios te llamó, Dios te dio ese talento. Porque la Biblia dice que lo que Dios nos da no es para nosotros, no es para lucirnos, no es para, yo soy profeta y ven y te voy a profetizar algo para lucirme que yo soy el profeta. No, Dios te lo dio para servicio de su pueblo. Lo que Dios te dio no es para ti, es para servirle al pueblo. Si tú eres un evangelista, eres un predicador, eres un músico, lo que Dios te ha dado, te lo dio para servicio de su pueblo. Ahora, ¿cómo se pierde la pasión? Se pierden las ocupaciones de la vida, se pierde cuando no hacemos lo correcto y pese a que Dios nos habla, no obedecemos. Se pierde cuando descuidamos los medios de gracia, que es leer la Biblia, orar, ayunar, ir a la iglesia. Se pierde la pasión cuando ponemos en primer lugar otras cosas en lugar de leer la Biblia, en lugar de predicar, en lugar de estudiar la palabra de Dios, en lugar de ir a la iglesia. No quiero ir. Se pierde de esa manera. Fíjate lo que David decía en el Salmo 51. Vuélveme el gozo de la salvación y el espíritu noble me sustente.
se pierde cuando caemos en pecado. Aquí David había cometido un pecado y él se sentía ya desanimado. El Salmo 51, según la palabra de Dios, nos enseña cuando David pecó con Jezabel y escribió el Salmo 51. Y una parte de esto dice: vuélveme el gozo de la salvación y el espíritu noble me sustente. Y espíritu noble me sustente. Y sabes una cosa, el diablo es lo que busca: desanimarnos, hacernos caer, para que no le sirvamos a Dios, para que nos olvidemos de lo que Dios ha puesto en nuestras manos para servirle. Todo el mundo tiene un don. Y fíjate lo que dice 1 Corintios 7:7. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios. Uno a la verdad de un modo y otro de otro, es lo que dice Pablo. Ahora la pregunta es: ¿cómo describirías tu pasión? ¿Cómo describirías ese fuego que Dios ha puesto por ti? ¿En aumento o está bajando? ¿Lo estás cuidando para que se mantenga ardiendo o lo estás descuidando? En la Biblia hay muchos ejemplos de gente apasionada por Dios. Y al comenzar, les decía yo de estos 3 jóvenes. Es una historia muy impactante, porque estos 3 jóvenes estaban tan apasionados por Dios que no les importó morir por Dios. No les importó que el rey les dijera: pues si no se doblegan ante la estatua, los vamos a lanzar al lago de fuego. Ahora, primeramente vamos a conocer un poquito acerca de estos 3 jóvenes. En Daniel 1, 3 al 6 nos dice que ellos eran hombres judíos. Sus nombres reales, ¿sí saben cómo se llamaban? Porque todos sabemos Sadrach, Mesach y Abednego, pero esos son los que les pusieron, porque les cambiaron los nombres. Se llamaba Ananías, Misael y Azarías. Y fíjate el significado que tenían estos nombres, Ananías era Dios es piadoso. Misael, ¿quién como Dios? Azarías, Jehová ha ayudado. Pero ¿sabe lo que el rey quiso? No les gustó ese significado de su nombre y se lo quiso cambiar. Ananías le puso Sadrach, que quiere decir siervo de Sin, era un dios de la luna. A Misael le puso Mesach, que quiere decir quién como Acú, era un dios pagano de Babilonia. Y a Azarías le puso Abednego, siervo de Nebo, era un dios principal de los babilonios. Entonces, si nos ponemos a pensar un poquito en esto, Satanás va a querer cambiarnos los nombres por otros nombres. En lugar de llamarte hijo de Dios, te va a querer llamar un perdedor. En lugar de decirte que tú eres un vencedor, porque tienes a Cristo en tu corazón, lo que Satanás te va a querer decir es que tú no sirves para nada. Va a querer venir a cambiarte el nombre. Es lo que intentaron hacer con estos jóvenes. Les cambiaron el nombre. Pero ellos no se doblegaron. Satanás siempre va a querer venir a matar tu fuego, a quererte apagar para que no sigas. Pero un cristiano apasionado no vive de decisiones, sino de prioridades. Tenemos que tener prioridades en Dios. Tenemos que entender que leer la palabra, el ponernos todas las noches a predicar es una prioridad para mantener ese fuego ardiendo. Ir a la iglesia, practicar su instrumento, es una prioridad. No es que hoy no,
no, es una prioridad, tiene que ser en nuestra vida una prioridad. El orar todas las mañanas tiene que ser una prioridad, o todos los días, tiene que ser una prioridad. Un cristiano apasionado es una persona de fe firme. No cualquier cosa le va a venir a cambiar, ni los vientos de doctrina, ni lo que escuchen allá afuera, ni las filosofías que hoy andan por el mundo, dice la palabra que lo que para el hombre le parece bueno, para Dios no es bueno, pero ellos piensan que están en lo correcto. Un cristiano apasionado no vive de emociones, sino de convicciones. ¿Sí? Ustedes que conocen la palabra, ustedes que leen la Biblia, tienen que analizar lo que escuchan. Tienen que analizar no por emoción, sino por convicción, por lo que tú ya has creído. Un cristiano apasionado puede ver el poder de Dios en su vida. Dios permitió que estos 3 jóvenes fueran al horno de fuego, pero pudieron experimentar el poder de Dios. Cuando tú estás apasionado por Dios, vas a ver el poder de Dios manifestado en tu vida. Y les pudiera contar algunos testimonios de lo que Dios ha hecho en nosotros. Son muchas cosas que Dios nos ha hecho, desde proveernos comida cuando no hemos tenido, desde librarnos de accidentes, desde proveer las finanzas, desde proveer un carro. O sea, tantas cosas que Dios ha hecho por nosotros. Lo que yo les pido es que hagamos lo que hacían estos sacerdotes cada mañana, los que estaban cuidando el tabernáculo. Hoy el tabernáculo somos nosotros. Hoy en día la presencia de Dios tiene que caminar con nosotros. Hoy en día tú y yo somos los sacerdotes que tenemos que estar al tanto de cuidar que ese fuego no se apague. Entonces, pónganse de pie, llévense esto en el corazón. Si no pudieron captar todo, lo que quiero que se lleven en el corazón es que nosotros somos templo, somos el tabernáculo de hoy en día, donde la presencia de Dios desciende, donde el fuego de Dios tiene que estar ardiendo constantemente y no se tiene que apagar. Así que en esta noche vamos a orar y vamos a decirle: Señor Jesús, en esta hora, Padre Santo, te pedimos, Padre, que tú avives el fuego que has depositado, Señor, desde el momento en que te aceptamos en nuestro corazón, desde el momento en que abrimos, Señor, las puertas de nuestro corazón para que tú entraras, Dios. Te pedimos que tú sigas avivando, Señor, ese fuego en nosotros, en cada uno de nosotros. Que hagamos con pasión las cosas, que hagamos con ese fuego, Señor, todo, Señor, lo que tenga que ver contigo, leer tu palabra, orar, buscar tu presencia, adorarte, Señor, con pasión, exaltarte con pasión, Señor. Porque tú eres un Dios, Señor, que todo lo hace perfecto y todo lo que hace lo haces bien, mi Dios amado. En esta noche, Señor, si por alguna razón alguno, Señor, está pasando por algún tipo de desánimo, Señor, en el nombre de Jesús, te pido que tu presencia, Señor, sea con cada uno de nosotros y avive ese fuego, Señor. Así como en el día de Pentecostés, Señor, hoy pueda arder una vez más, Señor, en nosotros. Que tu presencia sea bautizándonos, Señor, una vez más. Que tu presencia sea obrando, Señor, en nuestras vidas una vez más. Y que nada ni nadie nos desanime, Dios. Porque estaremos ardiendo en pasión por ti, Señor. Jeremías 29 dice: y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Señor, así como Isaías, Señor, quiso quizás retirarse de tu presencia, pero había sido sellado, Señor, por ti, que ya no pudo más.
Señor, de esa manera, Señor, cada uno de nosotros, Señor, queremos hacerlo. No nos permita, Señor, retirarnos, porque yo sé que a cada uno, Señor, de nosotros nos has sellado con tu presencia, con tu Espíritu Santo, Señor. En esta hora te damos gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.